Queridos hermanos en Cristo, me encuentro aquí esta tarde con una carga tremenda en mi corazón. Durante mis más de 4 décadas de ministerio, he sido testigo de algo que me ha perturbado profundamente. Cristianos sinceros, siervos fieles del Señor, que han caído víctimas de ataques espirituales que ni siquiera sabían que estaban ocurriendo. Permíteme ser claro desde el principio. Existe una revelación bíblica que la mayoría de los creyentes desconoce por completo, un secreto profético sobre la guerra invisible que se libra cada día en nuestra mente, y si te quedas hasta el final de este mensaje, te prometo que jamás volverás a ser el mismo. Suscríbete ahora mismo a este canal y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tus pensamientos te traicionan, que luchas contra ideas que sabes que no vienen de Dios? Comparte este mensaje con tu familia y amigos, porque lo que voy a revelarte podría salvar el destino eterno de muchos. La batalla más feroz del siglo XXI no se libra en campos de guerra visibles, no se pelea con armas de fuego o bombas nucleares. La guerra más devastadora de nuestro tiempo se desarrolla en silencio, en la dimensión espiritual, específicamente en el campo de batalla de la mente humana. Durante mis conferencias por toda América Latina, he observado cómo millones de personas viven derrotadas sin comprender que están siendo atacadas por fuerzas que operan desde las regiones celestiales. Permíteme contarte algo que ocurrió hace 3 años durante una conferencia en Guadalajara. Una mujer se me acercó después del servicio, lágrimas corrían por sus mejillas como ríos desbordados. Pastor Alducín, me dijo con voz quebrada, durante 20 años he sido cristiana, pero últimamente no puedo controlar mis pensamientos. Ideas blasfemas invaden mi mente, dudas terribles sobre Dios me atormentan y siento que estoy perdiendo mi fe. Esta hermana describe la experiencia de millones de creyentes que no comprenden que están siendo bombardeados por dardos de fuego del maligno. La Escritura nos revela una verdad que sacudirá los cimientos de tu comprensión espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no está usando metáforas poéticas, está describiendo una realidad tan tangible como el aire que respiras. Durante mis estudios teológicos en el seminario, descubrí que la palabra griega para pensamientos en el Nuevo Testamento es logismos, que significa literalmente razonamientos calculados. Satanás no ataca tu mente con emociones vagas o sentimientos confusos. Él diseña estrategias específicas, argumentos lógicos aparentemente sólidos para derribar el conocimiento de Dios en tu corazón. Imagínate por un momento que tu mente es como una fortaleza medieval. Las murallas representan tu fe, las torres de vigilancia simbolizan tu discernimiento espiritual y el castillo central es tu comunión íntima con Cristo. El enemigo no intenta destruir esta fortaleza con ataques frontales masivos. Él prefiere infiltrarse sigilosamente, corrompiendo a los guardias, envenenando los pozos de agua, debilitando los cimientos desde adentro. Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve en 1987, durante una época particularmente difícil de mi ministerio. Atravesaba momentos de sequedad espiritual y comenzaron a asaltarme pensamientos que jamás había experimentado antes. Dudas sobre la veracidad de la resurrección, cuestionamientos sobre la autoridad de la Escritura, ideas que me parecían razonables, pero que en el fondo de mi espíritu sabía que eran venenosas. Una madrugada, mientras oraba en mi estudio, el Espíritu Santo me reveló algo que cambió mi comprensión para siempre. Estos pensamientos no eran míos. La mente humana procesa aproximadamente 60,000 pensamientos por día. La mayoría de las personas asume automáticamente que todos estos pensamientos les pertenecen, que son producto de su propia reflexión. Esta suposición es uno de los errores más peligrosos que puede cometer un cristiano. Existen pensamientos que provienen de 3 fuentes distintas: tu propia naturaleza humana, el Espíritu Santo y las fuerzas demoníacas.
Aprender a discernir el origen de tus pensamientos es literalmente una cuestión de vida o muerte espiritual. Los pensamientos que brotan del Espíritu Santo siempre producen paz, edificación, esperanza y conformidad con la palabra de Dios. Los pensamientos que surgen de tu naturaleza humana pueden ser neutrales, relacionados con actividades cotidianas, o pueden estar influenciados por tu carne, llevándote hacia el pecado. Pero los pensamientos que provienen del reino de las tinieblas tienen características específicas que todo creyente debe reconocer inmediatamente. Los ataques demoníacos contra la mente siguen patrones predecibles. Primero, siembran dudas sutiles sobre verdades fundamentales de la fe. Comienzan con preguntas aparentemente inocentes. ¿Realmente sucedió el diluvio universal? ¿Cómo puedes estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No crees que todas las religiones conducen a Dios? Estas dudas son como grietas microscópicas en una presa. Parecen insignificantes al principio, pero con el tiempo pueden provocar una catástrofe total. Segundo, amplifican los sentimientos de culpa y condenación hasta niveles asfixiantes. El diablo conoce cada pecado de tu pasado, cada falla, cada momento de debilidad, y los utiliza como munición para bombardear tu conciencia. Te susurra constantemente: eres un hipócrita. Dios jamás te perdonará. Tu testimonio está arruinado para siempre. Estos ataques están diseñados para paralizar tu efectividad en el reino de Dios. Tercero, distorsionan tu percepción de la realidad espiritual. Te hacen creer que Dios está distante, que tus oraciones no son escuchadas, que has cometido el pecado imperdonable. Manipulan tus emociones para que interpretes las circunstancias difíciles como evidencia del abandono divino, cuando en realidad pueden ser parte del proceso de purificación que Dios está desarrollando en tu vida. Durante una conferencia en Monterrey, un joven pastor se me acercó completamente desesperado. Doctora Lucín, me confesó, llevo meses sintiendo que Dios me ha abandonado. Por más que oro, por más que leo la Biblia, siento un vacío terrible en mi alma. Comienzo a dudar si realmente fui llamado al ministerio. Le hice una pregunta muy específica. ¿Cuándo comenzaron estos sentimientos? Su respuesta me confirmó lo que ya sospechaba. Habían comenzado precisamente cuando su iglesia había empezado a experimentar un crecimiento significativo y varias personas habían entregado sus vidas a Cristo. Esta sincronía no es coincidencia, es estrategia demoníaca. Satanás intensifica sus ataques contra los siervos de Dios precisamente cuando están siendo más efectivos para el reino. Si logra desanimar a un pastor, puede paralizar a toda una congregación. Si consigue que un evangelista dude de su llamado, puede impedir que cientos de almas lleguen a los pies de Cristo. La protección de la mente requiere que comprendas la naturaleza de la armadura espiritual que Dios ha provisto. La primera pieza de esta armadura es el cinturón de la verdad. En los tiempos bíblicos, el cinturón no era simplemente un accesorio, era la pieza fundamental que sostenía todas las demás partes de la armadura. Sin un cinturón bien ajustado, un soldado estaba vulnerable y desprotegido. La verdad bíblica debe ser el fundamento inamovible sobre el cual construyes toda tu cosmovisión. Cuando un pensamiento contradice la palabra de Dios, debes rechazarlo inmediatamente, sin debate, sin negociación. La Escritura declara que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cualquier pensamiento que sugiera lo contrario proviene del padre de mentira. Recuerdo a una mujer en Puebla que había sido atormentada durante años por pensamientos de suicidio. Había intentado todo tipo de terapias psicológicas, medicamentos, consejería pastoral, pero los pensamientos destructivos persistían. Durante nuestra conversación, le enseñé a utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como arma ofensiva contra estos ataques. Le instruí para que cada vez que llegara un pensamiento suicida,
declarar en voz alta: escrito está, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Después de 3 semanas aplicando esta estrategia, los ataques cesaron completamente. El poder de la palabra hablada en voz alta tiene una autoridad espiritual que muchos creyentes subestiman. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no rebatió los argumentos de Satanás con filosofía o lógica humana, utilizó la espada del Espíritu. Escrito está. Cada vez que declara las Escrituras en voz alta, estás liberando poder creativo en el reino espiritual. La segunda línea de defensa es la coraza de justicia. Esta pieza protege los órganos vitales del soldado, especialmente el corazón. La justicia de Cristo, imputada a tu cuenta por la fe, debe cubrir completamente tu identidad espiritual. Cuando el enemigo te acusa, cuando trata de convencerte de que eres indigno del amor de Dios, debes recordar que tu justicia no depende de tus obras, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz. Un error devastador que he observado en muchos creyentes es confundir convicción con condenación. El Espíritu Santo nos convence de pecado para llevarnos al arrepentimiento y la restauración. Satanás nos condena para llevarnos a la desesperación y la derrota. La convicción siempre viene acompañada de esperanza y un camino claro hacia la reconciliación. La condenación viene acompañada de desesperanza y argumentos de por qué nunca podrá ser perdonado. Permíteme compartir contigo una revelación que recibí durante un tiempo de ayuno y oración hace varios años. Estaba meditando en el pasaje donde Pablo menciona las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y el Señor me mostró que existe una jerarquía demoníaca altamente organizada que opera con precisión militar. No son ataques al azar, son campañas estratégicas diseñadas para neutralizar la efectividad de cada creyente. Los demonios asignados a atacar la mente humana han estudiado tu personalidad, tus debilidades, tus temores más profundos, tus heridas emocionales no sanadas. Utilizan esta información para diseñar tentaciones personalizadas que se adaptan específicamente a tu naturaleza caída. Por eso es crucial que desarrolles una sensibilidad espiritual que te permita detectar cuando tus pensamientos están siendo manipulados por fuerzas externas. Una señal clara de ataque demoníaco es la aparición súbita de pensamientos que van completamente en contra de tu carácter y tus convicciones establecidas. Si has caminado con Dios durante años y de repente comienzas a experimentar blasfemias mentales, dudas radicales sobre tu salvación o impulsos hacia pecados que nunca te habían tentado antes, puedes estar seguro de que estás bajo ataque espiritual. Durante mis viajes evangelísticos por Centroamérica, conocí a un misionero veterano que había servido fielmente al Señor durante más de 30 años. Sin embargo, durante una época particularmente difícil en su ministerio, comenzó a experimentar lo que él describía como pensamientos imposibles. Ideas blasfemas contra el Espíritu Santo invadían su mente durante los momentos de oración y adoración. Se sentía tan avergonzado que había dejado de predicar y estaba considerando abandonar el ministerio. Le expliqué que estos pensamientos no eran suyos, que era víctima de una campaña demoníaca diseñada específicamente para neutralizar su efectividad. Le enseñé a aplicar inmediatamente la sangre de Cristo sobre su mente cada vez que llegaran estos pensamientos invasivos y a declarar en voz alta su autoridad en el nombre de Jesús. En menos de un mes había recuperado completamente su paz mental y había regresado al ministerio con mayor poder que antes. La tercera pieza de la armadura espiritual son las sandalias del Evangelio de la paz. Tus pies representan tu caminar diario, tu estilo de vida, tu testimonio práctico. Cuando vives en paz con Dios, cuando tu conciencia está limpia, cuando no hay pecados ocultos que te hagan vulnerable, creas una atmósfera espiritual que repele naturalmente los ataques demoníacos. El pecado no confesado es como dejar las puertas de tu fortaleza mental
completamente abiertas. Los demonios tienen derecho legal para atacar áreas de tu vida donde persistes en desobediencia. Por eso David oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hace algunos años, durante una cruzada evangelística en Costa Rica, una mujer se me acercó después del servicio completamente atormentada. Me contó que durante meses había estado experimentando pesadillas terribles, pensamientos de violencia contra su propia familia y una sensación constante de opresión espiritual. Mientras conversábamos, el Espíritu Santo me reveló que había un pecado oculto en su vida que la estaba haciendo vulnerable. Con mucha delicadeza le pregunté si había algo en su pasado que nunca había confesado completamente al Señor. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me confesó un adulterio que había cometido años atrás, que había ocultado incluso de su esposo. Oramos juntos, ella se arrepintió genuinamente y inmediatamente la opresión espiritual se levantó. Los ataques cesaron completamente esa misma noche. El escudo de la fe es la cuarta pieza de protección que Dios ha provisto. Pablo especifica que este escudo puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra griega para apagar significa literalmente extinguir completamente, como cuando echas agua sobre una fogata y las llamas se extinguen totalmente. La fe auténtica no es simplemente asentimiento intelectual a doctrinas correctas, es confianza absoluta en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de las circunstancias externas. Cuando tu fe está firmemente anclada en la fidelidad divina, los ataques mentales pierden su poder destructivo porque tienes una fuente de verdad más confiable que tus pensamientos o emociones fluctuantes. Durante los momentos más difíciles de mi ministerio, cuando las críticas arreciaban y las dudas amenazaban con abrumarme, aprendí a levantar el escudo de la fe, declarando las promesas específicas de Dios para mi vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa se convirtió en mi ancla durante las tormentas espirituales. Un principio fundamental que debes grabar en tu corazón es este: tus sentimientos pueden mentirte, tus circunstancias pueden confundirte, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los ataques demoníacos contra la mente frecuentemente utilizan tus emociones como puerta de entrada. Te hacen sentir abandonado por Dios, rechazado, condenado, desesperanzado. Pero estos sentimientos, por intensos que sean, no determinan la realidad espiritual de tu posición en Cristo. El yelmo de la salvación protege tu cabeza, que representa tu mente, tus pensamientos, tu capacidad de razonar correctamente. La seguridad absoluta de tu salvación debe estar tan firmemente establecida en tu corazón que ningún ataque demoníaco pueda hacerte dudar de tu relación eterna con Dios. Uno de los ataques más comunes que he observado durante mis décadas de ministerio es el que hace dudar a los creyentes de la genuinidad de su salvación. Satanás susurra constantemente: si realmente fueras salvo, no tendrías estos pensamientos. Si realmente fueras cristiano, no lucharías con estos pecados. Dios no puede perdonar lo que has hecho. Permíteme ser categórico contigo. La salvación no se basa en la perfección de tu comportamiento, sino en la perfección de la obra de Cristo. No se fundamenta en la ausencia de luchas espirituales, sino en la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La Escritura es clara: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Durante una conferencia en Argentina, conocí a un hombre que había sido cristiano durante 15 años, pero que constantemente vivía atormentado por la duda sobre su salvación. Cada vez que pecaba, cada vez que experimentaba pensamientos impuros, interpretaba esto como evidencia de que nunca había sido genuinamente salvo. Le expliqué que su misma preocupación por su relación con Dios era evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Una persona no regenerada no experimenta este tipo de convicción espiritual. La oración no es simplemente una actividad religiosa.
es un arma de guerra espiritual tremendamente poderosa. Cuando oras en el nombre de Jesús, estás invocando toda la autoridad del cielo contra las fuerzas de las tinieblas. Los demonios tiemblan cuando un creyente ora con fe y autoridad espiritual. Existe una diferencia abismal entre la oración religiosa rutinaria y la oración de guerra espiritual. La oración religiosa recita palabras bonitas esperando que algo bueno suceda. La oración de guerra espiritual declara la voluntad de Dios con autoridad absoluta, sabiendo que el reino de las tinieblas debe someterse al nombre de Jesús. Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve durante una cruzada en Ecuador. Una mujer me trajo a su hijo adolescente que había estado experimentando episodios de violencia incontrolable, pensamientos homicidas, y había intentado suicidarse en múltiples ocasiones. Los psiquiatras habían agotado todas las opciones médicas sin resultados positivos. Mientras orábamos por este joven, el Espíritu Santo me reveló que estaba bajo una opresión demoníaca severa, que había comenzado cuando experimentó con juegos de Ouija durante una fiesta escolar. Oramos con autoridad, rompimos toda maldición generacional, renunciamos específicamente a toda actividad ocultista y declaramos la libertad de este muchacho en el nombre de Jesús. La transformación fue inmediata y radical. Todos los síntomas desaparecieron completamente y nunca regresaron. La importancia de mantener tu mente saturada con la palabra de Dios no puede ser exagerada. David declaró: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tu mente está llena de las Escrituras, no hay espacio para que los pensamientos demoníacos echen raíces y se desarrollen. Establece el hábito sagrado de meditar en las Escrituras durante las primeras horas de cada día. Antes de que el mundo bombardee tu mente con sus filosofías venenosas, sus distracciones carnales, sus preocupaciones materiales, llena tu alma con la verdad eterna de Dios. Esta práctica creará una atmósfera espiritual que repele naturalmente los ataques demoníacos. Durante mis años de estudio en el seminario, desarrollé la costumbre de memorizar extensos pasajes de la Escritura. No lo hacía como ejercicio académico, sino como preparación para la guerra espiritual que sabía que enfrentaría en el ministerio. En los momentos más difíciles, cuando las dudas amenazaban con abrumarme, estas porciones memorizadas se convirtieron en mi espada espiritual. La adoración auténtica es otra arma poderosa contra los ataques mentales. Cuando elevas tu corazón en adoración genuina, cuando magnificas el nombre de Jesús por encima de tus circunstancias, cuando declaras las grandezas de Dios independientemente de lo que estés sintiendo, estás liberando poder sobrenatural que transforma la atmósfera espiritual que te rodea. Los demonios no pueden tolerar la presencia de la adoración verdadera. Por eso Satanás ataca tan ferozmente durante los momentos de oración y adoración. Él sabe que estas actividades fortalecen tremendamente tu conexión con el cielo y debilitan su capacidad de influenciarte. Un testimonio que jamás olvidaré ocurrió durante una conferencia en Perú. Una mujer que había sido diagnosticada con depresión severa y había estado bajo medicación psiquiátrica durante años, me testificó que había sido completamente sanada después de implementar una rutina diaria de adoración. Cada mañana, independientemente de cómo se sintiera, pasaba una hora adorando a Dios con música cristiana y declaraciones de fe. En pocas semanas, la depresión se levantó completamente y pudo suspender todos los medicamentos bajo supervisión médica. La comunión con otros creyentes maduros es fundamental para mantener una mente espiritualmente saludable. Dios nunca diseñó que camináramos solos en la fe. Él nos colocó en el cuerpo de Cristo para que nos edifiquemos mutuamente, nos animemos en los momentos difíciles y nos ayudemos a discernir cuando estamos siendo atacados espiritualmente. Muchos ataques mentales se intensifican cuando los creyentes se aíslan y tratan de luchar solos contra las fuerzas de las tinieblas. El enemigo prefiere atacarnos cuando estamos separados del rebaño porque sabe que somos más vulnerables en soledad. Por eso es crucial
que mantengas relaciones sólidas con hermanos en la fe que puedan orar contigo y por ti durante las batallas espirituales. Durante mis primeros años de ministerio, pasé por una época de intensa guerra espiritual que casi me llevó a abandonar el llamado pastoral. Los ataques contra mi mente eran tan severos que llegué a dudar de mi propia salvación. Fue la intercesión fiel de mi esposa y de algunos hermanos maduros en la fe lo que me sostuvieron durante esa tormenta. Sus oraciones crearon un escudo espiritual que finalmente repelió los ataques demoníacos. El ayuno bíblico es un arma espiritual que la iglesia moderna ha abandonado en gran medida, pero que tiene poder tremendo para quebrantar fortalezas demoníacas. Cuando ayunas con propósito espiritual específico, cuando niegas a tu carne para buscar más intensamente a Dios, estás entrando en una dimensión de autoridad espiritual que puede romper las cadenas más fuertes del enemigo. Jesús mismo estableció el principio cuando declaró sobre cierto tipo de demonios: este género no sale sino con oración y ayuno. Existen fortalezas espirituales que requieren más que oraciones casuales. Demandan el poder que se libera únicamente a través del ayuno consagrado. Hace varios años conocí a un pastor en Colombia que había estado luchando durante meses contra pensamientos obsesivos de abandonar su esposa y su ministerio. Había probado consejería, oración, lectura bíblica intensiva, pero los pensamientos persistían con una intensidad aterradora. Finalmente decidió hacer un ayuno de 7 días con el propósito específico de quebrantar esta fortaleza mental. El cuarto día del ayuno, mientras oraba, experimentó una liberación sobrenatural tan poderosa que los pensamientos destructivos desaparecieron instantáneamente y nunca regresaron. La importancia de mantener tu espíritu en constante comunión con Dios no puede ser subestimada. Pablo exhorta a orar sin cesar, lo cual no significa estar postrado las 24 horas del día, sino mantener una actitud de dependencia y comunicación constante con el Padre Celestial. Esta conexión continua crea una línea directa de protección divina sobre tu mente. Durante los momentos difíciles, cuando los pensamientos negativos amenazan con abrumarte, inmediatamente dirige tu atención hacia el Señor. No permitas que tu mente permanezca enfocada en el problema. Redirige conscientemente tus pensamientos hacia las promesas de Dios, hacia su fidelidad, hacia su amor inmutable por tu alma. Una estrategia práctica que he enseñado durante años es lo que llamo la oración de los 5 minutos. Cada vez que detectes que pensamientos destructivos están invadiendo tu mente, detén inmediatamente lo que estés haciendo y dedica 5 minutos a orar en voz alta, declarando las promesas de Dios sobre tu vida. Esta práctica interrumpe el patrón de pensamiento negativo y restablece tu perspectiva espiritual correcta. El poder del nombre de Jesús es una realidad espiritual que trasciende nuestra comprensión humana. Cuando invocas el nombre de Jesús con fe y autoridad, estás liberando poder que hizo temblar el infierno y que resucitó al Hijo de Dios de entre los muertos. Este nombre tiene autoridad absoluta sobre toda potestad demoníaca. Durante una conferencia en Venezuela, una mujer me testificó sobre una experiencia extraordinaria que había tenido. Durante meses había sido atormentada por pesadillas terribles que la dejaban exhausta cada mañana. Una noche, en medio de una pesadilla particularmente intensa, recordó mi enseñanza sobre el poder del nombre de Jesús. Dentro del sueño, gritó con todas sus fuerzas: ¡Jesús! Inmediatamente la pesadilla se desvaneció. Desde esa noche, jamás volvió a experimentar estos ataques nocturnos. La renovación de la mente es un proceso continuo que requiere disciplina y perseverancia. Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no ocurre automáticamente. Es el resultado de decisiones conscientes y consistentes
de rechazar los patrones de pensamiento mundanos y abrazar la perspectiva divina? Cada día te enfrentas a miles de pensamientos que compiten por tu atención. Los medios de comunicación bombardean tu mente con filosofías humanistas, materialismo desenfrenado, relativismo moral. Si no tienes un filtro espiritual activo, estos venenos mentales contaminarán gradualmente tu cosmovisión bíblica. Desarrolla el hábito de evaluar cada pensamiento que entra a tu mente con esta pregunta simple: ¿este pensamiento me acerca más a Cristo o me aleja de Él? Si la respuesta es que te aleja, deséchatelo inmediatamente y reemplázalo con una verdad bíblica. Esta práctica, mantenida consistentemente, transformará radicalmente tu vida mental. La autoridad del creyente es una doctrina bíblica que muchos cristianos conocen intelectualmente, pero pocos practican efectivamente. Cristo te ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Esta no es una autoridad que debes esperar recibir en el futuro. Es una autoridad que ya posees por virtud de tu posición en Cristo. Cuando ejerces esta autoridad con fe y conforme a la voluntad de Dios, los demonios deben obedecerte. No están bajo ninguna obligación de respetar tu educación, tu personalidad carismática o tu posición social, pero están absolutamente obligados a someterse a la autoridad de Cristo que opera a través de ti. Un joven pastor en México me compartió una experiencia poderosa que había tenido durante una sesión de consejería. Estaba orando por una mujer que manifestaba claros síntomas de opresión demoníaca. Inicialmente trató de ayudarla utilizando técnicas de consejería psicológica que había aprendido en el seminario, pero no veía ningún progreso. Finalmente recordó mi enseñanza sobre la autoridad del creyente y comenzó a ejercer autoridad directa sobre los espíritus demoníacos. La transformación fue inmediata y dramática. La protección de la mente también requiere que seas extremadamente cuidadoso con lo que permites que entre en tu corazón a través de tus ojos y oídos. La industria del entretenimiento moderna está saturada de contenido que glorifica la violencia, la inmoralidad sexual, el ocultismo y toda forma de rebelión contra Dios. Cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que lees, está formando tu mente de manera sutil pero poderosa. Pablo nos advierte. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este no es simplemente un consejo amable, es una estrategia de guerra espiritual. Recuerdo a un joven que conocí en Guatemala que había estado luchando con pensamientos violentos y agresivos que lo aterrorizaban. Durante nuestra conversación descubrí que pasaba varias horas diarias jugando videojuegos extremadamente violentos y viendo películas de terror. Le expliqué que estaba alimentando su mente con semillas de violencia que inevitablemente producirían frutos destructivos en sus pensamientos. Cuando renunció completamente a este tipo de entretenimiento y lo reemplazó con contenido edificante, los pensamientos violentos desaparecieron en pocas semanas. El perdón es un arma espiritual tremendamente poderosa que muchos creyentes subestiman. Cuando mantienes resentimiento, amargura o deseos de venganza en tu corazón, estás proporcionando una base legal que permite a los demonios operar en tu vida. La falta de perdón es como dejar una ventana abierta en tu fortaleza espiritual. Jesús fue categórico en este asunto. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No estableció esta condición para ser cruel contigo. La estableció porque comprendía que la falta de perdón te ata espiritualmente a la persona que te hirió y te mantiene en cautiverio emocional. Durante una conferencia en Chile, una mujer se me acercó con una expresión de tormento que jamás podré olvidar. Me contó que durante 15 años había estado experimentando ataques de pánico, insomnio severo y pensamientos obsesivos de venganza contra su ex esposo que la había abandonado por otra mujer.
Había intentado toda clase de tratamientos médicos sin encontrar alivio duradero. Mientras conversábamos, el Espíritu Santo me reveló que su problema no era fundamentalmente médico, sino espiritual. Su negativa a perdonar había creado una cadena invisible que la mantenía atada a su dolor del pasado. Oramos juntos, ella renunció específicamente a todo resentimiento y declaró perdón completo hacia su ex esposo. Esa misma noche durmió profundamente por primera vez en años y los ataques de pánico cesaron por completo. La limpieza espiritual de tu hogar es otro aspecto crucial que muchos cristianos pasan por alto. Tu hogar debe ser un santuario donde la presencia de Dios pueda morar libremente, no un museo de objetos que honran a otros dioses o que tienen conexiones con el ocultismo. Cualquier artículo en tu casa que represente idolatría, brujería o religiones paganas puede servir como punto de contacto para actividad demoníaca. Pablo relata en Hechos cómo los nuevos convertidos en Éfeso quemaron públicamente sus libros de magia por valor de 50,000 piezas de plata. Estos nuevos creyentes comprendieron instintivamente que no podían mantener objetos relacionados con las tinieblas en sus hogares si querían caminar en la luz de Cristo. Un matrimonio cristiano en Brasil me compartió una experiencia que ilustra perfectamente este principio. Durante meses habían estado experimentando tensiones inexplicables en su matrimonio, pesadillas constantes y una atmósfera de opresión en su hogar. Un día, mientras limpiaban el sótano, encontraron una colección de libros sobre brujería que el dueño anterior había dejado ocultos. Inmediatamente quemaron todos estos libros y oraron consagrando nuevamente su hogar al Señor. La atmósfera espiritual cambió dramáticamente esa misma noche. La importancia de conocer tu identidad en Cristo no puede ser exagerada. Muchos ataques mentales tienen éxito porque los creyentes no comprenden quiénes son realmente en el reino espiritual. No eres simplemente un pecador salvado por gracia. Eres hijo del Rey del universo, coheredero con Cristo, sentado en lugares celestiales con Él. Cuando Satanás trata de hacerte sentir inferior, rechazado o sin valor, debes recordarle inmediatamente quién eres en Cristo. Eres la niña de los ojos de Dios, eres su obra maestra, eres tan valioso para Él que entregó a su Hijo unigénito para rescatarte de la perdición eterna. Durante mis viajes por toda Latinoamérica, he observado que los creyentes que tienen una comprensión clara de su identidad espiritual son mucho más resistentes a los ataques demoníacos. Saben que tienen autoridad, saben que son amados, saben que su posición en Cristo es inquebrantable. Esta seguridad crea una fortaleza mental que es extremadamente difícil de penetrar. La intercesión por otros creyentes que están bajo ataque espiritual es una responsabilidad sagrada que todos tenemos. Pablo pidió constantemente oración por su ministerio porque comprendía que estaba en guerra constante contra las fuerzas de las tinieblas. Cuando un hermano en la fe está siendo atacado mentalmente, tu intercesión puede ser el factor determinante en su victoria. Desarrolla una lista de oración específica que incluya hermanos en Cristo que sepas que están pasando por batallas espirituales. Ora por ellos diariamente, declara protección divina sobre sus mentes, ata todo espíritu de confusión y duda que esté operando contra ellos. Estas oraciones liberan poder angelical que puede cambiar completamente el curso de sus batallas. Un pastor en Honduras me testificó sobre el poder de la intercesión congregacional. Su iglesia había desarrollado una red de intercesión donde los miembros oraban específicamente unos por otros cada día. Como resultado, los ataques espirituales contra los miembros de la congregación disminuyeron dramáticamente y la iglesia experimentó un crecimiento y una unidad extraordinarios. La disciplina del silencio ante Dios es una práctica espiritual que fortalece tremendamente tu capacidad de discernir entre la voz de Dios y las voces del enemigo. En nuestra cultura saturada de ruido constante, muchos creyentes han perdido la habilidad de escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Establece momentos diarios de silencio completo.
donde simplemente esperes en la presencia de Dios sin agenda específica. No ores, no leas, no pidas nada. Simplemente aquieta tu alma y permite que Dios hable a tu espíritu. Esta práctica desarrollará tu sensibilidad espiritual y te ayudará a detectar inmediatamente cuando pensamientos extraños están siendo inyectados en tu mente. La diferencia entre la voz de Dios y la voz del enemigo es clara para aquellos que han aprendido a discernir espiritualmente. La voz de Dios siempre está en armonía con su palabra escrita. Siempre edifica y nunca condena sin ofrecer esperanza. Siempre trae paz incluso cuando corrige. La voz del enemigo contradice las escrituras. Condena sin ofrecer solución, trae confusión y desasosiego. Un misionero en África me compartió cómo esta disciplina del silencio había transformado su ministerio. Durante años había luchado con decisiones ministeriales porque no podía discernir claramente la dirección de Dios. Cuando implementó periodos diarios de silencio contemplativo, su capacidad de escuchar la voz del Señor se desarrolló extraordinariamente y su efectividad ministerial se multiplicó. El poder de la confesión bíblica no debe ser subestimado en la guerra contra los ataques mentales. Cuando confiesas en voz alta las promesas de Dios sobre tu vida, cuando declaras su fidelidad independientemente de tus circunstancias, estás liberando fe que tiene poder creativo en el reino espiritual. Desarrolla una lista de confesiones bíblicas específicas que puedas declarar durante los momentos de ataque mental. Por ejemplo, Greater is he that is in me than he that is in the world. I can do all things through Christ who strengthens me. No weapon formed against me shall prosper. Estas declaraciones, repetidas con fe consistente, crearán una atmósfera espiritual que repele los ataques demoníacos. Durante una conferencia en El Salvador, conocí a una mujer que había sido liberada de 20 años de depresión severa únicamente a través del poder de la confesión bíblica. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, pasaba 30 minutos declarando las promesas de Dios sobre su vida. En pocos meses, la depresión se levantó completamente sin necesidad de medicación. La revelación que quiero compartir contigo ahora es algo que puede revolucionar completamente tu comprensión de la guerra espiritual. Durante un tiempo de ayuno intensivo, hace varios años, el Señor me mostró que existe una dimensión de protección mental que la mayoría de los creyentes jamás han experimentado porque no la han buscado específicamente. Esta protección no es automática, debe ser activada a través de oración específica y fe deliberada. Debes pedirle al Padre Celestial que asigne ángeles guerreros para que monten guardia específicamente sobre tu mente, que creen un cerco de protección alrededor de tus pensamientos, que intercepten todo dardo de fuego antes de que pueda penetrar tu conciencia. La Escritura declara que Dios dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Esta protección angelical incluye la protección de tu vida mental. Los ángeles tienen autoridad para detener ataques demoníacos antes de que lleguen a tu conciencia, pero debes activar esta protección a través de la oración de fe. Un testimonio extraordinario que recibí de una hermana en Paraguay ilustra este principio. Había estado bajo ataques mentales tan severos que contemplaba el suicidio diariamente. Después de escuchar mi enseñanza sobre la protección angelical, comenzó a orar específicamente pidiendo que los ángeles de Dios protegieran su mente. En menos de una semana, los ataques cesaron completamente y jamás regresaron. La importancia de mantener una perspectiva eterna durante los ataques espirituales no puede ser exagerada. Satanás trata constantemente de enfocar tu atención en los problemas temporales, las dificultades presentes, las circunstancias desalentadoras, pero cuando mantienes tu mirada fija en la eternidad, cuando recuerdas que esta vida es simplemente un vapor que aparece por un poco de tiempo, los ataques pierden su poder devastador. Pablo mantuvo esta perspectiva incluso durante las persecuciones más brutales.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él no minimizaba la realidad de sus sufrimientos, pero los colocaba en el contexto de la eternidad. Durante los momentos de ataque mental, recuerda constantemente que tu ciudadanía está en los cielos, que tu tesoro está donde ni la polilla ni el orín corrompen, que tienes una herencia incorruptible reservada en los cielos. Esta perspectiva eterna neutraliza el poder de las circunstancias temporales para robar tu paz. El ejercicio de la gratitud deliberada es un arma poderosa contra la depresión y el desánimo que frecuentemente acompañan los ataques espirituales. Cuando tu mente está enfocada en todo lo que Dios ha hecho por ti, no hay espacio para que los pensamientos negativos echen raíces y se desarrollen. Pablo instruyó a los tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias por todo, sino en todo. Puedes dar gracias en medio de la batalla porque sabes que Dios está contigo, que Él permitió que llegara a tu vida para tu crecimiento espiritual, que utilizará incluso los ataques del enemigo para tu bien final. Un pastor en Nicaragua me compartió cómo había implementado lo que él llamaba la disciplina de la gratitud en su vida. Cada vez que experimentaba pensamientos desalentadores, inmediatamente comenzaba a enumerar en voz alta todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su vida. Esta práctica transformó completamente su perspectiva mental y fortaleció enormemente su resistencia a los ataques espirituales. La unción del Espíritu Santo es tu mayor protección contra toda forma de engaño espiritual. Juan escribió: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta unción te capacita para detectar inmediatamente cuando algo no proviene de Dios, incluso si aparenta ser espiritual o religioso. Muchos ataques demoníacos vienen disfrazados como pensamientos aparentemente espirituales o como revelaciones que contradicen sutilmente la palabra de Dios. El enemigo sabe que no puede engañar a un creyente maduro con tentaciones obvias, por lo que utiliza falsificaciones espirituales que requieren discernimiento sobrenatural para ser detectadas. La unción del Espíritu Santo en tu vida creará una alarma interna cada vez que encuentres enseñanzas falsas, manifestaciones espirituales falsificadas o pensamientos que aparentan ser de Dios pero que no están en armonía con su carácter revelado en las Escrituras. Durante mis viajes evangelísticos he encontrado muchos creyentes que han sido engañados por manifestaciones espirituales falsas porque no desarrollaron su discernimiento espiritual. Confiaron en sus emociones o en experiencias sobrenaturales sin probarlas contra la palabra de Dios. El resultado fue confusión espiritual y, en muchos casos, esclavitud demoníaca. La renovación continua de tu mente requiere que seas extremadamente selectivo con los libros que lees, los programas que ves, las conversaciones en las que participas. Cada input mental está formando tu cosmovisión de manera sutil pero poderosa. Si permites que filosofías mundanas contaminen constantemente tu mente, eventualmente comenzarán a influenciar tu perspectiva espiritual. Pablo advirtió: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El humanismo secular, el relativismo moral, el materialismo y todas las filosofías que excluyen a Dios están diseñadas específicamente para socavar tu fe bíblica. Conviértete en un consumidor extremadamente discriminatorio de contenido mental. Pregúntate constantemente: ¿este libro, esta película, esta conversación me está acercando más a Cristo o me está alejando de Él? Si no te está edificando espiritualmente, elimínalo de tu vida sin vacilar. El poder de la comunidad cristiana auténtica no puede ser reemplazado por ninguna otra estrategia de protección mental. Dios diseñó que caminaras en comunión íntima con otros creyentes
que puedan alertarte cuando detecten que estás siendo engañado, que puedan orar contigo durante las batallas espirituales, que puedan recordarte las promesas de Dios cuando tu fe vacile. Muchos creyentes que han caído en herejías o que han sido vencidos por ataques espirituales severos tenían una característica común: se habían aislado del cuerpo de Cristo. Habían desarrollado una mentalidad de Lone Ranger espiritual que los hizo vulnerables a los engaños del enemigo. Busca activamente, hermanos, en la fe, que sean maduros espiritualmente, que tengan discernimiento bíblico sólido, que no tengan miedo de confrontarte en amor cuando vean que te estás desviando del camino correcto. Estas relaciones son un regalo de Dios que puede salvarte de errores devastadores. La protección de la próxima generación debe ser una prioridad urgente para todo creyente maduro. Nuestros hijos y nietos están creciendo en una cultura que es exponencialmente más hostil al cristianismo que cualquier generación anterior. Los ataques contra las mentes jóvenes son más sofisticados, más intensos y más efectivos que nunca antes en la historia. Las escuelas públicas, las universidades seculares, las redes sociales y la industria del entretenimiento están trabajando sistemáticamente para socavar la fe bíblica de nuestros jóvenes. Si no equipamos a la próxima generación con armas espirituales efectivas, perderemos una generación completa para el reino de las tinieblas. Invierte tiempo significativo enseñando a los jóvenes en tu esfera de influencia cómo proteger sus mentes de ataques espirituales. Enséñales a detectar filosofías antibíblicas, a discernir entre la voz de Dios y las voces del enemigo, a utilizar la palabra de Dios como espada espiritual. Su destino eterno puede depender de las verdades que les enseñes hoy. El tiempo que estamos viviendo es único en la historia de la humanidad. Jamás antes habían estado disponibles tantas herramientas de comunicación masiva que pueden ser utilizadas para bombardear las mentes humanas con mentiras demoníacas las 24 horas del día. Internet, la televisión, las redes sociales crean una cacofonía constante de voces que compiten por influenciar tu mente. En medio de este caos informativo, es más crucial que nunca que desarrolles la habilidad de escuchar la voz de Dios por encima del ruido de la cultura. Debes crear espacios de silencio deliberado donde puedas sintonizar tu espíritu con el Espíritu Santo y recibir dirección divina para tu vida. El secreto que prometí revelarte al principio de este mensaje es este: la batalla por tu mente no se ganará accidentalmente. Requiere estrategia deliberada, disciplina espiritual consistente y compromiso absoluto con la verdad de la palabra de Dios. No puedes ser casual en tu aproximación a la guerra espiritual y esperar obtener la victoria. Cada día que amanece, debes tomar la decisión consciente de vestirte con toda la armadura de Dios, de llenar tu mente con su palabra, de mantener comunión constante con Él a través de la oración. Esta no es una fórmula mágica, es un estilo de vida que reconoce la realidad de la guerra espiritual y se prepara adecuadamente para la batalla. Durante estos años de ministerio, he visto creyentes que parecían espiritualmente fuertes caer víctimas de ataques mentales devastadores, porque se volvieron complacientes en su caminar con Dios. Pensaron que su pasado espiritual los protegería automáticamente del futuro. Descubrieron dolorosamente que la protección espiritual debe ser renovada diariamente. También he visto creyentes que parecían débiles e inmaduros desarrollar una fortaleza mental extraordinaria porque implementaron consistentemente los principios bíblicos de protección espiritual. Su crecimiento fue gradual pero sólido y eventualmente se convirtieron en guerreros espirituales formidables. La revelación final que quiero compartir contigo es esta: Cristo ya obtuvo la victoria completa sobre Satanás y todas sus huestes demoníacas en la cruz del Calvario. No estás peleando para obtener la victoria, estás peleando desde la victoria que ya fue ganada. Esta perspectiva cambia completamente tu aproximación a la guerra espiritual. Cuando comprendes que Jesús ya derrotó al enemigo,
que ya despojó a los principados y potestades, que ya te dio autoridad sobre todo poder del enemigo. Peleas con la confianza absoluta de alguien que sabe que la victoria final ya está asegurada. Los ataques temporales no pueden cambiar el resultado eterno. El reto que quiero dejarte esta tarde es extremadamente práctico y urgente. Durante las próximas 7 días, quiero que implementes una rutina diaria de protección mental basada en los principios que hemos estudiado. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, dedica 30 minutos a vestirte con la armadura espiritual completa. Comienza declarando en voz alta tu identidad en Cristo. Soy hijo del Rey del universo, tengo autoridad sobre todo poder del enemigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Luego ora específicamente pidiendo protección angelical sobre tu mente durante ese día. Declara que ningún dardo de fuego del maligno podrá penetrar tu fortaleza mental. Lee al menos un capítulo de la Biblia en voz alta, permitiendo que la palabra de Dios sature tu mente antes de que el mundo comience a bombardearte con sus mensajes. Termina adorando a Dios durante al menos 10 minutos, independientemente de cómo te sientas emocionalmente. Si implementas esta rutina con disciplina durante una semana, experimentarás una transformación en tu vida mental que te asombrará. Los pensamientos negativos perderán su poder sobre ti, la paz de Dios inundará tu corazón y desarrollarás una confianza espiritual que te capacitará para enfrentar cualquier ataque futuro. Hermanos míos en Cristo, el tiempo es corto, las tinieblas se intensifican cada día, pero nuestra esperanza está firme en aquel que ya venció al mundo. No permitas que el enemigo robe tu paz mental, tu gozo en el Señor, tu confianza en las promesas divinas. Tienes a tu disposición armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si este mensaje ha impactado tu vida, no lo guardes para ti mismo. Compártelo con tu familia, con tus hermanos en la fe, con todos aquellos que necesitan escuchar estas verdades liberadoras. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu caminar con Cristo y déjame un comentario contándome cómo Dios va a usar estos principios para transformar tu vida mental. La batalla por tu mente es real, pero la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Camina en esa victoria, vive en esa victoria y experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios tiene reservada para aquellos que confían completamente en Él. Que el Dios de paz pronto aplaste a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.